Hola, soy Josué y este video es para explicarte en qué consiste el verbo to be. Si es que has visto el video anterior, si es que no te recomiendo que lo vayas a ver luego que termines este, solamente necesitas 4 temas gramaticales para poder hablar inglés fluido y uno de ellos es el verbo to be. Así que vamos a empezar con este y para que quede claro de una, o sea, ¿qué verbo? A ver, ya entendí, ¿no? Algunos dirán, o sea, es una acción, ¿no? Como comer, jugar. To be, ¿qué es? ¿Qué es to be? ¿Qué es to? ¿Qué es be? Vamos por partes. Be, solamente la parte de acá, la B y la E, significa ser o estar en español. Es una palabra en inglés. Be es una palabra en inglés y en español su traducción es ser o estar. Es decir, tiene dos significados que va a depender del contexto. Puede significar o ser, o puede significar estar. ¿Y por qué dicen to be? ¿De dónde sale el to? El to solito es otra palabra en inglés que su traducción al español es a o para. También tiene dos significados, dependiendo del contexto nuevamente. Puede significar a o en otros contextos puede significar para. Entonces, si lo juntas verbo to be, sería como hacer o a estar. Normalmente cuando el to está antes de un verbo, como lo es el be, rara vez significa a veces sí. De momento quedémonos por separado, que el to significa a o para y que el be significa ser o estar. Eso es de momento lo que tenemos que saber. Entonces, eso es el verbo to be. Ahora, si es que ya lo habrán visto de repente en el colegio, no sé cuál es la edad de la gente que me esté viendo, si es que lo recordarán en el colegio o en la universidad, o cuando han visto inglés, recordarán que luego ponían los pronombres y luego cambiaba, ¿no? Así que vamos ahora a explicar esta parte. Como les había comentado, be es una palabra en inglés que significa ser o estar. El o no, son dos alternativas. Es ser, ahora sí, ser o estar. Dos significados. ¿Y qué son estas palabras de aquí? Estos son los pronombres en inglés. Estas son palabras en inglés. La primera es I, que significa en español yo. La segunda se pronuncia you, es otra palabra en inglés que en español significa tú. También se puede significar ustedes. También puede significar ustedes. Es decir, tiene más de un significado. La tercera es he, se pronuncia he, otra palabra en inglés. Todas esas son palabras en inglés. La pronunciación de la tercera es he y significa él en español. La siguiente es se pronuncia she y es ella en español. El siguiente se pronuncia it, otra palabra en inglés que en español significa eso. También puede significar esa, también puede significar ese, o por ahí. El we, otra palabra en inglés, se pronuncia we y en español significa nosotros o nosotras. También puede ser para mujeres o para femenino. Y el they es la última palabra en inglés que significa en español ellos o ellas también. Son palabras en inglés y acabo de poner su significado en español. Ahora, ¿por qué ponen esto cada vez que hablan del verbo to be? Porque lo que pasa es que el verbo to be se junta a estas palabras. O sea, el verbo to be aparece, por ejemplo, si con yo quiero decir yo soy o yo estoy. Como digo eso en inglés. Y claro, vamos a abordar eso. Entonces, si tú dices I, ahorita voy a borrar el significado en español. Si tú dices I be, claro, porque be es cero estar, ¿no? Entonces sería I be. No, si dices I be, estás diciendo yo, recuerden que la I es yo ser o yo estar, dependiendo del contexto, pero tú no hablas así en español, ¿verdad? Tú dices yo soy o yo estoy. O sea, no es, cambias de ser a soy y de estar a estoy. Así como lo cambias en el español, también en el inglés cambia. Ya no es be, sino que es am. O sea, el am sería soy o estoy, ¿no? O sea, es el verbo be, pero cambiado. No lo puedes dejar como be porque si no estarías diciendo yo ser, yo estar. Tú no hablas así, tú dices yo soy o yo estoy. Así como lo cambias en el español de ser a soy o de estar a estoy, en el inglés también. Cambias de be al am. Y cuando dices I am, ahí estás diciendo yo soy o yo estoy. Entonces el am es el be, pero cambiado. Y por cierto, ¿por qué le dicen to be? Lo que pasa es que en el inglés, aparte de que el to significaba a o para, en el inglés
el tú tiene varios usos y uno de los usos es que va antes de los verbos. Eso se puede ver más adelante en otro tema, pero esa es la idea. Como el tú normalmente se utiliza antes de los verbos cuando están sin conjugar. En otro momento veremos qué significa conjugar. Va el tú. Y es por eso que lo ponen. Nada más. Quería comentar eso. Y entonces con el you es como tú, ¿no? Tú o ustedes. Cuando quieres decir tú eres o tú estás, cuando quieres decir ustedes son o ustedes están, en inglés sería you are. No es you be. Si tú dices you be, estás diciendo tu ser, tu estar. Tú no dices tu ser, tu estar, tú dices tú eres. Cambia del ser a eres. Como también como cambia en el español, también cambia en el inglés. Entonces sería you are. Ahí estás diciendo tú eres o tú estás. O ustedes son o ustedes están. Cambia en el español, cambia en el inglés. También cuando dices él, tú no dices el ser, el estar. No, dices él es o él está. Cambia en el español, también cambia en el inglés. No sería he be, si dices he be, estarías diciendo el ser o el estar. Tú no hablas así, dices él es o él está. Entonces también cambia. No sería be, sino que sería is. He is sería él es o él está. Creo que ya se entiende la idea. Y estos son los únicos tres que cambian. Porque luego para decir ella es o ella está, también sería she is. Se repite. She is. Ella es o ella está. Ya entendieron la idea de que el be no va, ¿no? Porque no cuadra. No dices eso ser, en nosotros ser, ellos ser, no. Y lo cambias un poco. Entonces, también es o eso está, ¿no? También se repite el is. Eso es o eso está. O es nosotros o nosotras. Diríamos nosotros somos o nosotros estamos, ¿no? O nosotras somos o nosotros o nosotras estamos. Se repite el are. También iba aquí, también va acá. También para decir ellos son o ellos están o ellas son o ellas están, también se repite el are. Como ven, en el español es más difícil porque cambia más. Es soy, eres, es, somos, son. O sea, tiene más. Tiene como 5, me parece, en el español. En el inglés solo son 3. Am, art, is. Am, art, is. Y en algunos se repite. Se repiten 3 el is, se repiten 3 el are, y en uno el am, que es el I. Entonces, para que se entienda mucho mejor, hay que ver con ejemplos largos. Digamos que quiero decir yo soy Josué. Recuerden que para decir yo soy es I am. O sea, sería I am. Hasta ahí estoy diciendo yo soy. Y Josué, bueno, es un nombre, ¿no? Sería también lo mismo en inglés. I am Josué. En ese contexto soy, ¿no? Ahí no puede decir, aquí no dice yo estoy Josué porque no tendría sentido. Dice yo soy Josué. A eso era lo que me refería que puede ser o ser o estar. Va a depender del contexto, va a depender de qué es lo que viene luego en la frase, en la oración. Depende de eso. Aquí, por ejemplo, sería el yo estoy en casa, ¿no? No tendría sentido decir yo soy en casa. No, yo estoy en casa. Cambia en el español, ¿no? De yo soy a yo estoy. Pero en el inglés no. En inglés recordemos que I am es los dos, que es yo soy y yo estoy. Así que sería igual. Yo estoy, I am. I am en. ¿Cómo se dice en inglés? Se dice at. En realidad hay más de uno que se utiliza para decir en, pero de momento quedémonos con at. At significa en y casa sería home. O también pueden decir house, casa. Ahorita el enfoque es entender el I am. El verbo to be en general. De momento es el I am. Tú eres Ana. Recordemos que para decir tú eres era you are. Entonces sería you are. You are. Ana también es un nombre, así que igualito. You are Ana. Tú eres Ana. Tú estás en el parque. Ahí es estás, ¿no? Recordemos que es igualito. You are. Sería you are. You are. Hasta ahí estás diciendo tú estás. You are. En. Recordemos que era at.
sería at. ¿Y cómo se dice el parque? El, no, es distinto al el de aquí, ¿no? El de aquí tiene tilde, el de acá no tiene tilde. El es el de decir el parque, el teléfono, o sea, que va antes de una cosa, ¿no? El, cuando dices él es José, no es el de aquí. Es un él para hacer referencia a una persona. Entonces, el de aquí, que es como para una cosa o un lugar, el parque, ese el en el inglés es the, the. Y parque sería park. Literalmente, you do, you, estás, are, en, at, el, da, parque, park. Para decir él es José, ese él, recordamos que era el he, y él es o él está es he is. Entonces serían he is José. Porque también es un nombre. Para decir él está en el hospital, de nuevo, ¿no? Él está también es he is. Sería he is. Y se repite el en, ¿no? Recuerdan que era at. He's at. Ese él lo podemos ver aquí. En el parque sería the. Y hospital en inglés, ¿cómo se dice? Se dice hospital. Se escribe igualito, pero se pronuncia distinto. Hospital. Por ejemplo, para decir ella es Laura, ella es she. Sería she. Recordemos el de aquí, ¿no? Era she. Y she is para decir ella es o ella está. Ella es Laura, ella es, sería she is, ¿no? Ahí se repetía el is. She is, Laura es un nombre. She's Laura. Ella está, que era el mismo, ¿no? She is. En el español es el mismo, ser o estar. She is. She is también es ella está. Y está en el hotel. Ya vimos cómo es el patrón de en el y el lugar, ¿no? Es at, es el en, el es el da. Y hotel también es similar a hospital, también se escribe igual, se pronuncia distinto. Hotel en inglés, hotel. She's at the hotel. Eso es un celular. Podemos que le será el it. Sería it. It is, ¿verdad? Eso está. It is. Sería it is. Aquí cambia, ¿no? Y ya no dice, ya no es un nombre, sino un celular. ¿Cómo se dice un? Eso no lo hemos visto ahorita. Entonces se dice a en inglés. It is a. Este a es el un. Y celular en inglés se dice phone. Así que sería it is a phone. Eso es un celular. A phone. Para decir eso está en la mesa, eso está es igualito, ¿no? It is. Sería it is. It is en la mesa. Aquí, ojo. Este es otro en. Es el mismo en el español. O sea, en español también se dice en, pero en inglés ya no es at, sino que es pon. ¿Por qué? Porque son dos en distinto. Cuando en todos los en anteriores, en casa, en el parque, en el hospital, en el hotel, era un en el sentido de que estabas en un lugar en específico. Pero cuando dices eso está en la mesa, este en es más en el sentido de que está sobre la mesa. Cuando es un en el sentido de sobre, encima de algo, ahí no es at, sino es on. Porque los anteriores no era de sobre o de encima de algo, ¿verdad? No era que tú estabas encima del parque o sobre el parque, o encima del hospital o sobre el hospital, o encima del hotel o sobre el hotel. No. Cuando es en el sentido de sobre, es pon, como el de aquí. Pero cuando no, cuando es de un lugar, es a. Es por eso que aquí es pon y no at. Porque el de aquí es un pen en el sentido de sobre. Eso está sobre la mesa. Eso está encima de la mesa. El la es igualito que el da, porque el da se utiliza tanto para él como para la. O sea, que va antes de una cosa o de un lugar. También sería da. Y mesa, en inglés se dice table. Así que sería it is on the table. Eso está. It is on y la mesa. The table. Nosotros era we, ¿verdad? We are, es para decir nosotros somos o nosotros estamos. Entonces sería we are, es para decir nosotros somos o nosotros estamos. En este caso, nosotros somos. Son nombres, así que igualito. Bueno, el i. El i en ese está en español, en inglés es and. On and, well. Y luego dicen nosotros estamos en el restaurante. Ahí es
we are también, ¿verdad? Se repite. We are. Creo que ya vieron el patrón que siempre se repetía. Siempre nosotros somos, nosotros estamos, we are. En el restaurante, es el mismo que los de aquí, ¿no? En el parque, en el hospital, en el hotel, o sea, es ese en, entonces es el at, porque es en un lugar. Ajá. At, el, recordemos que era the, el hospital, el hotel, the, era el en, the. Y restaurante en inglés se dice restaurant. Entonces sería we are at the restaurant. Y para ellos, recordemos que era el they, ¿no? They are. Para decir ellos son o ellos están, ¿no? Ellos son, they are. They are. Y Felipe y Diego. O sea, aparece el de aquí, ¿no? O sea, son nombres. El I era and y Diego. Ujú. Y ellos están, era igualito. They are. En el español cambia, son, están, pero en el inglés no. En el inglés es igualito. El cero estar. Así que se repite. They are. También para decir ellos están. En el supermercado, era el de los de aquí, ¿no? En el hotel, en el restaurante, es ese en de un lugar. Sería el at también. At, en, el, the. Y supermercado en inglés se dice supermarket. Es como ven, es demasiado sencillo, es demasiado fácil. Espero que en esta explicación se haya entendido porque creo que a veces en el colegio recibo no comentarios, sino o sea, llego a conversar con personas que parece que se les dificulta un poco el verbo to be, no solamente en el colegio, sino también ya de grandes que dicen, me quedé ahí. Nunca le llegué a entender a qué se refería. Como ven, es súper sencillo, así que espero que con esta explicación haya quedado todo muy claro. Espero que el video te haya servido. Y si es que estás viendo esto antes del 30 de junio del 2026, estoy ayudando a las personas a aprender inglés gratis, aquellas que se unan a mi comunidad. He hecho un video de aproximadamente 1 minuto explicando cómo funciona, así que si te interesa saberlo, haz clic en el link que está en la descripción del video o que también está en el primer comentario fijado. Te veo ahí.